Gente, lo habíamos dicho y pasó. La guerra de Israel se extendió a otros países, a Líbano, se ha extendido. Inglaterra y Estados Unidos han atacado a los pies. Están los estrechos y todos los sitios que hemos hablado en este canal de embotellamiento de tráfico marítimo siendo verdaderas ollas a presión. Sudáfrica, una actitud valerosa que es un ejemplo para todo el sur global, liderando al mundo entero, ha llevado ante el Tribunal Penal Internacional a Israel, acusándolo de genocidio. Y yo creo que esa acusación debería ser extensible a Estados Unidos como cómplice. Pero bueno, yo no soy el experto para hablar de esto y tengo aquí ni más ni menos que a Víctor de Currea, que sí que es un experto, que sí es posiblemente la persona que más sabe en Colombia del Medio Oriente, que además acaba de llegar de allí. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. De verdad que un placer verte y un placer saludar a todos tus seguidores que están ahí pendientes de qué les podemos contar. Bueno, nuestros, porque tú ya eres colaborador del canal y espero tenerte aquí, pero muy frecuentemente. Y Muchas por gracias. favor, sigan a Víctor en sus redes y en su portal. Aquí abajo les pongo el link, porque allí pueden leer los artículos completos, los ensayos que él hace. Él es un estudioso desde hace muchísimos años de Medio Oriente y tiene una amplia experiencia en el terreno. Entonces, lo que él dice, pongan la firma, léanlo y vamos a aprovechar para sacarle el máximo de información posible porque realmente el panorama es bastante complejo. Esto se vuelve una escalada internacional, ¿o no, Víctor? Sí es la cosa, bueno, realmente yo estos días escuché a Ilan Pappé. Ilan Pappé es un israelí brillante, brillante, y el tipo contó una cosa en dos frases que a mí me gustó mucho. Él dice, la guerra no es entre Israel y Palestina, es entre el Israel global y la Palestina global. Entonces, puesto en ese sentido, entendemos dónde están los famosos hutíes de Yemen, que a veces confundimos con los hutus de Ruanda, pero no, eso es otra cosa totalmente diferente. Pero todos confundimos, cometemos errores. Los hutíes de Yemen, ¿dónde están esas brigadas de Irak y de Siria? ¿Dónde está Hezbollah, que es una organización del Líbano? ¿Dónde está Hamas? ¿Dónde está Yihad Islámica? ¿Dónde están todos esos grupos? Pero también, ¿dónde está Inglaterra? ¿Dónde está eh, Australia? ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está Sudáfrica? ¿Dónde está Colombia? Entonces, pensar en clave, sin homogeneizar, por supuesto, de una Palestina global y de un Israel global, nos ayuda a entender un poco eso que tú muy bien introduces en el debate, que es, pucha, esta cosa se agrandó. Yo diría, siempre ha sido grande, pero tienes toda la razón en que ahora dio el paso, digamos, se hizo explícito. Digamos que se cayeron los velos, que la gente empezó a mostrar el cobre, como decimos en Colombia. Y esto parece que no va a ser otra cosa que empeorar, hermano, porque vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ahí compiten Biden y Trump por ver quién es más pro-Israel, mejor dicho, por ver quién es más pro-sionista. Y yo creo que esa carrera la gana Trump porque Trump tiene una relación muy cercana con Israel. Posiblemente incluso parece que algunas de las declaraciones tibias de Biden, porque Biden por una parte de Estados Unidos dice, no, no, eso no es un genocidio, pero por otra parte sale Biden y dice, no, estamos tratando de que haya el menor daño posible en Gaza, ¿no? Es un doble discurso inmoral totalmente. Pero Trump tiene una cercanía brutal, concretamente su familia personal de amistad con este señor Netanyahu, que es otro grandísimo corrupto que está tratando de salir de una crisis política con un genocidio que lo pone como líder de un país que lo quería ya sacar, porque precisamente él incluso estaba intentando acabar con la Corte Suprema de este país para poder salir de todos sus problemas de corrupción. ¿Tú cómo ves este escenario de las elecciones presidenciales poniéndole gasolina a este conflicto? Pues hermano, mira, ahí hay una cosa importante y es que a veces pensamos que los demócratas son palomas y los republicanos son halcones, que es como la idea que tenemos. Pues eso no es cierto. El señor Barack Obama, demócrata, mandó más tropas a Afganistán que el mismo George Bush. Y Biden nos ha metido al mundo en más guerras que las que hizo Donald Trump. Entonces, yo creo que esa dicotomía es falsa de que unos son los buenos y los otros los malos.
Y la segunda cosa de lo que tú planteas que me resulta profundamente interesante es hasta dónde se lo va a jugar Estados Unidos. Entonces, el problema es que una vez estábamos, hermano, en Nueva York en la Asamblea de la ONU del 2004, y entonces un señor levantó la mano para decir, Palestina está ocupada por Israel militarmente, pero es que Estados Unidos está ocupada por Israel económica y políticamente. Entonces, no es el caso de Ucrania, donde le pueden sacar el cuerpo y busque la vida, sino que estamos frente a un escenario en el cual Estados Unidos se le está jugando a fondo por Israel. Y entonces, tienes toda la razón en mencionar a Netanyahu, personaje siniestro, pero no es Netanyahu. Es que si quitamos a Netanyahu y ponemos a Ariel Sharon o a Olmer o a devolvámonos a Moshe Dayan o devolvámonos a Golda Meir o a Ben Gurion, todos son cortados con la misma tijera. Entonces, ahí están Mm. los datos, para que no digan que es que uno está generalizando, ahí están los datos, es que no hay diferencias en el trato a los palestinos, ni por parte de Israel, ni el trato que Estados Unidos le da a Israel no cambia con la presidencia, con quien esté de turno. Entonces, digamos que Trump es mucho, además tiene mucho más carácter, grita, patalea. Eso en Mm. política funciona, los famosos outsiders, ¿no? Ya Mm. sé que este programa no va de Milei, de Bukele, pero eso funciona muy bien en la popularidad y eso arrastra, eso muestra un liderazgo que Biden no lo ha mostrado absolutamente para nada, ¿no? Pero ahí te equivocas. Este programa sí va de Mileis y de Bukeles. Y la razón por la cual en este programa a veces se habla más de política que de derechos humanos es que cuando se pone a un desgraciado de estos en el poder, se arrasa con los derechos humanos, se arrasa con la dignidad humana. Y por eso hay que hablar de política. Y por eso a los jóvenes que nos estén oyendo en este momento, hay que decirles, si ustedes son de los que piensan que no hay que meterse en la política porque todo es corrupción y todo es asqueroso, han conseguido hacer con ustedes lo que querían, sacarlos del juego, que otros tomen las decisiones por ustedes. Ahí se los dejo. Pero te voy a decir una cosa. A mí esta semana, lo de que la abogada sudafricana Adila Hassan haya dicho, Israel ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobraba cada bomba. Me parece que eso debería estar escrito en el corazón de los seres humanos, porque es un primer intento valiente, de verdad, por parte de un país secundado por otros países, entre los cuales está Colombia. Y díganlo con orgullo, porque ahí estamos nosotros condenando un genocidio. Ya van 10.000 niños asesinados, van más de 22.000 víctimas. 10.000 de ellos son niños. Los que tengan hijos saben de lo que estamos hablando. Son 10.000 niños. A mí me ofende muchísimo, Víctor, que a veces ve uno en las noticias que ponen, han muerto 10.000 niños. Y he visto en los noticieros de Colombia, han muerto no sé cuántos niños. Han muerto no. No se han muerto de enfermedades incurables en camitas de hospital mientras sus padres les cogían la mano. Han muerto bombardeados, han muerto asesinados. Es que la forma en que están vendiendo este genocidio, salpicándolo con toda clase de eufemismos, con toda clase de disculpas y con toda clase de relatos, es lo que ha hecho que sea tan importante que Sudáfrica, de un plumazo, quiera borrar eso y busque esa convocatoria internacional para parar esta locura. Sí. ¿Cómo valoras tú ese sur global representado por Sudáfrica ante este imperio conformado por Israel, prácticamente Inglaterra, y los Estados Unidos apoyando este genocidio? Dos noticias que están ahí con los datos incontestables para complementar tus datos, que son brutales. Estos también lo son, ¿no? Es una guerra donde han muerto por las balas de Israel. Ayer iban como 117 periodistas. Mm. O sea, esto es más que todos los periodistas asesinados en la Segunda Guerra. Pero además de eso, cada día más de 10 niños o niñas palestinas quedan amputados. Pero además de eso, Naciones Unidas le han matado por lo menos 135 colaboradores. Mm. O sea, estoy hablando de una carnicería si miramos solo el número de médicos o el número de amputados o el número de periodistas. Aquello, pues si eso no es evidencia, entonces, ¿qué evidencia hay? Ninguna. Ahora,
¿Quién encarna eso? Es Sudáfrica. Yo tuve el placer de estar por allí en Sudáfrica en diciembre, en un evento que hicimos precisamente sobre el apartheid. Y se comparó el apartheid de Palestina con el apartheid de Sudáfrica. Y hay gente que dice, no, eso no es apartheid. Hombre, es muy sencillo. Si alguien sabe de apartheid, son los de Son los Sudáfrica. sudafricanos. Es como si a nosotros nos dicen narcotráfico. De eso algo sabemos, algo sabemos. Por activa o por pasiva, algo tenemos en la cabeza de ese tema. Y hermano, la actitud que asume Sudáfrica es muy valiente, profundamente, pero no solamente es valiente, es muy responsable. O sea, yo leí el documento, ya no sé si hay una versión en español, son 84 páginas en inglés, léanlo con cuidado. Por cierto, publiqué en mi página web un resumen del documento y lo que uno ve, mano, es que ahora le colocamos ahí donde está disponible y lo que uno ve ahí es dos cosas. Por un lado, hermano, unos datos incontestables, citados de la ONU, no citados del periódico de allí de la esquina, no, no, citados de observadores serios, la primera cosa. Y la segunda, una argumentación jurídica incontestable. Entonces hay tres cosas: limpieza étnica, apartheid y genocidio. A propósito, hermano, si me permiten hacer publicidad, en mi página web hay esta cartillita que sacamos hace un mes. Se llama Un llamado urgente por Palestina. Entonces Genial. ahí está el PDF y se puede descargar gratis, mano. Y ahí explicamos lo que es limpieza étnica, apartheid y genocidio. Lo sacamos antes Acerca un lo poquito la sacamos en portada, diciembre. Víctor. Acerca un poquito la portada. Listo. A ver si se ve bien. Bueno, todo el mundo va a descargarse ese PDF y a estudiárselo. Estamos Sí, autoeducándonos. y es muy La sencillito. labor pedagógica que estás haciendo tú, Víctor, de hace ya años es realmente increíble. Yo creo que si podemos hacer algo de verdad entre todos es promocionar toda esta pedagogía que se hace en torno a este conflicto, en torno a todas las situaciones de pobreza y de injusticia en el mundo. No es posible que nos quedemos con explicaciones fáciles y sencillas. No es posible que nos hagamos una caricatura y ya nos soltemos una opinión o que veamos un canal y de pronto seamos capaces de repetir lo que se dice porque sí. No, no, no. Estudiemos un poquito. Si somos capaces de dedicarle tanto tiempo al trabajo, a intentar tener una vida mejor, o a hacer deporte, o a lo que sea tal, ¿por qué no vamos a ser capaces de estudiar lo que está pasando en el mundo? Yo no soy un conocedor de todos estos temas, por eso invito gente que conoce estos temas. Yo no soy periodista de investigación, invito periodistas de investigación. Tenemos ante nosotros la posibilidad de aprender muchísimo de Víctor. Por favor, suscríbanse a su página, lean sus noticias, vean ese portal y descárguense ese PDF. Víctor, cuéntame una cosita. Ese proyecto político conocido como sionismo, que ha evolucionado para fortalecer ese Estado de Israel al precio que sea. Muchísima gente piensa que se trata solamente de un tema de judíos, pero en los Estados Unidos muchísimos de los sionistas son evangelistas y tienen estos lobbies multimillonarios. ¿Podríamos decir que el sionismo es copropietario del imperio norteamericano o es una exageración? No es una exageración y ese es el gran problema, porque eso es como, a ver, lo voy a decir para que nos entendamos, ¿no? Alguien decía que en España más que los hijos une la hipoteca, ¿no? O sea, cuando uno tiene una hipoteca compartida, mano, eso ahí no hay cómo Mejor no separarse. separarse, sí. Mejor no separarse. Entonces, de alguna manera, lo que comparte Israel y Estados Unidos es una hipoteca. Y esa hipoteca tiene nombre de sionismo. Entonces, así ya, pues pucha, así de complicado. A veces le ponemos otro nombre. Mm. Entonces, le colocamos un nombre para que no se vea como tan hipoteca, le ponemos otro nombre o le falsificamos el nombre. Entonces, ahí es importante entender que el sionismo, primero, es un proyecto político, no religioso. Es darle un territorio a los judíos para que creen un país solo para judíos. Ya ahí empezamos mal, porque es excluyente. Entonces, ¿qué hacemos con los no judíos? Segunda cosa, es un proyecto político de la administración de la polis, no es un proyecto religioso. Tercera cosa, lo religioso aparece después. Entonces, dice, hombre, nos encaja con la cosa de la tierra prometida y el pueblo elegido, metámoslo ahí, pero inicialmente es un proyecto únicamente político. Y cuarto, no tiene nada que ver con el antisemitismo. El antisemitismo es que yo rechazo a alguien porque habla una lengua semita. El árabe es una lengua semita, el hebreo, el arameo. Entonces, cada vez que uno dice, hombre, Israel está cometiendo un crimen, usted es antisemita. Yo lo he vivido, a mí me han dicho de todo.
dentro de las Mm. muchas cosas que me han acusado de antisemita. Entonces, no, yo no quiero resucitar a Hitler, yo no quiero que acaben con el pueblo judío, lo que pasa es que no quiero es que acaben con el pueblo palestino. Entonces, parece que lo que yo pido a favor de los palestinos, que creo que en eso estamos de acuerdo los que nos están viendo y oyendo, es que le den lo mismo que los judíos. Seguridad, respeto, garantías de vida, que sus niños puedan ir al parque. Es eso lo que uno pide, no está pidiendo uno nada extraordinario. Exactamente. Y otra cosa que yo creo que también es bueno repetirle a la gente que nos esté oyendo. El proyecto sionista fue posible solo por el apoyo del Imperio Británico. Israel creció a Eso la sí, sombra de la violencia y la represión que ejercían el ejército y la policía de Inglaterra sobre los palestinos. Sin ese apoyo habría sido superado por la población local, que era inmensamente más numerosa. Por eso Israel cuenta después de la Segunda Guerra Mundial además con el apoyo del nuevo imperio, el norteamericano. Y por eso, con esa copropiedad que tiene ese imperio, pues todo lo que diga Israel está bien, todo lo que se diga en contra de Israel es que uno es antisemita y pues toda la propaganda y toda la publicidad que puede hacernos a nivel cultural el imperio norteamericano a nosotros, que es muchísima, nos permea. Entonces ahí tienes a Hollywood, ahí tienes a la gran banca, ahí tienes a todo el mundo defendiendo un proyecto militarista, que no es ninguna otra cosa que un proyecto imperialista en el cual Israel es parte y copropietario. Entonces, por eso toda esa industria, todo ese complejo militar, industrial y financiero, porque ahí Truman se quedó corto, y financiero, es el eje o el mayor peligro que tiene la humanidad en este momento para conseguir la paz, porque los imperios son como dragones que se alimentan de guerras. Y ahí está el problema. Cuéntanos un sí. poquito qué encontraste en tu viaje, porque estamos deseando saber qué fue lo que viste por allá, qué entrevistas hiciste y qué sensaciones te quedaste. Porque yo sí creo que hay algo que es importante, es hablar con personas que de primera vez han estado allí, que en primera persona han hablado con los protagonistas de estas historias, Víctor. Pues hombre, yo la primera vez que llegué a Palestina fue en el año 2003, o sea, va a ser 21 años. Llegué a vivir a Jerusalén, trabajé en unos proyectos en Gaza, Tubas, que estos días ha estado bastante movido, por supuesto, Jenin, bueno. Y después fui muchas veces en el 2005, 2006, 2008. El año pasado fue la última vez que intenté entrar, pero ya me rechazaron, me devolvieron con una hojita ahí de expulsión. Y bueno, ahora tuve la posibilidad de ir, luego estuvimos cerca de Gaza llevando ayuda humanitaria y después de esas toneladas nos fuimos a traer gente desde la región, gente colombiana, ecuatoriana, de República Dominicana. Y luego de volver con ese viaje me fui para Líbano, para Beirut. Mm, Y en Beirut tuve la posibilidad de entrevistar la gente del movimiento yihad islámico, la gente de Hezbollah, la gente del Frente Popular de Liberación Palestina, la gente de Hamas. Y entonces yo creo que el periodismo tiene que ir y preguntarle a las fuentes, mano. O sea, si yo tengo a mm, Pablo Borges, no voy a decir lo que dicen de Pablo. Pues pregúntele a Pablo. Llámelo, ya, le diga, oiga, Pablo, ¿de verdad usted es Escorpio o es Piscis? Pues pregúntele, pero mm, yo no puedo suponer. Entonces, creo que hay una urgencia en la formación, como tú lo decías, y es que, hermano, hay mucha gente que de buen corazón llegó a defender la causa palestina el 7 de octubre, y eso está bien, pero cuidado, la guerra no empezó el 7 de octubre, la guerra empezó hace 75 años. Entonces pude ujú, estar en los campos de refugiados palestinos, pude estar en algunas de las casas bombardeadas por Israel, en la frontera, en un hospital de recuperación de heridos de guerra, y a partir de ahí uno empieza a darse cuenta, mano, que primero que efectivamente, como tú lo decías, es una guerra regional con ribetes mundiales. Definitivamente es una guerra donde los civiles son los grandes afectados. Hay una guerra donde no les importa la diferencia entre un objetivo militar y un bien civil, donde se bombardean casas de civiles. Y es una guerra donde hay muchos sentimientos encontrados. Entonces, cuando uno diseca, separa las piezas, se da cuenta de que, por ejemplo, solo para decir un pequeño detalle, todo el derecho internacional está del lado palestino.
O sea, los convenios de Ginebra, lo Claro. que dice la Convención contra el Genocidio, la Convención contra la Parte. Y no estoy haciendo publicidad, estoy dispuesto al debate jurídico en ese terreno. Y mano, están del lado palestino. O sea, y uno dice, hombre, si el derecho que se supone que es nuestro consenso como seres humanos nos está diciendo esta cosa, pero el poder dice otra cosa. Entonces uno empieza como a develar eso. Lo otro, para terminar mi comentario, es jamás, pues hombre, hay que verlo en una dimensión, porque cuando la gente dice jamás o Hezbollah, dice terroristas, la cosa es más complicada, mucho más complicada. Por ejemplo, en el sur del Líbano se han desplazado miles de personas. Quien ha atendido eso es esa red Mm. social, política, económica, solidaria y militar que se llama Hamas, Hezbollah, perdón. Entonces, Hezbollah no es solo cuatro tipos con un revólver, en una fusil en la montaña. Y Hamas es lo mismo. Son unas redes muy complejas de entender. Claro, para uno desde aquí el simplismo es decir, son terroristas, pero eso no resuelve lo que yo vi ni en las calles de Palestina, ni lo que vi en Jordania, ni lo que vi en Siria, ni lo que he visto en el Líbano. ¿Y qué fue lo que viste exactamente? Cuéntame. Pues mira, la idea de resistencia, Mm. mukawama, dicen los árabes, la palabra es, la idea de resistencia es que la resistencia no es un asunto militar, sino así como la agresión, a ti te agreden cuando te roban el falafel. Israel quiere decir, el falafel es israelí. A ti te lo roban cuando te construyen una imagen satánica, tú eres el malo del paseo. A ti te lo roban cuando te quitan la tierra, cuando te quieren quitar el olivo, cuando te derrumban tu casa. Entonces, ¿qué hacen los palestinos? Pues hay que resistir, pero hay Mm. que resistir desde el olivo, desde la comida, desde el lenguaje. Entonces, todo se vuelve resistencia. Imagínate que entrevisté a un tipo que es a ver, el arzobispo de los cristianos ortodoxos de todo Líbano. Y el tipo me decía, yo soy parte de la resistencia. Yo soy cristiano y hago parte de la resistencia. Entonces uno cree que la resistencia es un poco de musulmanes, ¿no? Hay curas diciendo, yo estoy con la resistencia y mi Claro. resistencia está en dar ayuda solidaria a los desplazados. Otro dice, mi ayuda está en atender los heridos de guerra. El otro dice, mi ayuda está en mantener los campos de refugiados. Y el otro dice, mi ayuda está en coger un fusil y ir al frente de guerra. Mm. Entonces, eso que a veces lo vemos como tan lejano, son actividades muy juntas, muy cercanas que comparten eso. Entonces, la idea de Mukawama, de resistencia, es vamos a resistir desde todos los frentes. Entonces, la comunicación, defender, por ejemplo, que la cofía palestina es Palestina, o defender que eso se llama Cisjordania y no Judea y Samaria, o defender la palabra Palestina que existe, eso es parte de esa resistencia. Entonces, entrevisté 25 mujeres, más de 70 años cada una. Una vaina, unas viejas muy queridas palestinas en un campo de refugiadas. Y todas me decían lo mismo. Dice, no, es que nosotros, cada cosa que hacemos, mantener el lenguaje, mantener la cultura palestina es una forma de resistencia. Entonces a uno se le amplía el debate, porque no es un problema militar. No es si allí mataron dos y allí mataron tres y el tanque de guerra. No, 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 el debate no es ese. El debate es ¿cómo hace un colectivo, una comunidad, una sociedad llamada Palestina para sobrevivir? Pues manteniendo sus símbolos más importantes vivos. Claro. Oye, ¿y dónde podemos ver esas entrevistas? Pues las estoy transcribiendo. Ya algunas están en mi canal. He ido transcribiendo algunas cosas. Otras es un proceso porque imagínense que he trabajado, o sea, uno trabaja en árabe con traducción al inglés y luego del inglés Mm. tengo que traducir al español. Sí. Entonces, todo eso es un trabajo muy grande. En diciembre no publiqué nada porque en diciembre, pues, todos estamos de fiestas y yo prefería ahí, digamos, guardar. No, pero Hay una imagínate la serie, fiesta, celebrando la no, ya, Navidad del Dios claro, hay gente palestino bombardeado, hermano. bombardeado. Exactamente. Entonces, yo lo que he hecho es guardarme el material para estos días Mm. y hay muchísima información. Por ejemplo, una cosa conmovedora es oír a las mujeres palestinas, entonces decían Mabruk, Mabruk quiere decir felicitaciones en árabe. Shukran Yasila, Shukran Iktir quiere decir muchas gracias, y luego oír la palabra Colombia y luego la Mm. palabra Petro. Entonces uno dice, están dando las gracias y consideran que nos están felicitando por una labor una decisión política de llamar genocidio a un genocidio. Además, la vaina que ha hecho Petro no se ha salido del derecho internacional, está ahí.
y eso es parte de nuestro Pero derecho interno. yo quiero hacerte unas preguntas muy concretas, hermano, con Dale, respuestas concretas. vale, échale. No deberíamos romper las relaciones con Israel? Yo creo que sí, yo creo que en este momento sí, porque las posibilidades de que Colombia haga parte de un bloque de negociación para buscar una salida diplomática cada vez son menores. La postura de Israel en la Corte Internacional de Justicia muestra que los caminos diplomáticos parece que ni los quiere entender, ni está por la labor. Entonces, yo creo que ya es hora de que Colombia rompa relaciones No, con pero es Israel. que además, ¿qué es eso de que decimos que eso es un genocidio y seguimos haciendo comercio con ellos? O sea, es que me parece una contradicción, ¿no? Pues sí, Turquía está mandando el 70% del petróleo que consume Israel, se lo manda a Turquía. Y Mm, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha acusado a sí, Netanyahu de ser como Hitler, como pero le sigue Hitler, vendiendo sí, petróleo. como Hitler, pero está negociando con Hitler. Ese es el Sí, doble discurso que a exactamente. mí me enferma, hermano. Por ejemplo, López Obrador en México, que yo voy a ser aquí neutral. ¿Cómo así? ¿Cómo se puede ser neutral ante eso? No, ante un genocidio no se puede. No se puede. Y cómo Imagínate, entiendes tú la actitud de López Obrador? Porque para mí era un ejemplo de comunicación. Esas mañaneras yo me veía muchas veces y pues, el tipo hace unas cosas admirables, pero esa parte hermano, a mí se me salió yo, ese man yo, con eso. yo creo que, tú dijiste una vaina muy bacana ahora, y es lo de los sionistas. Y es que hay sionistas que no son judíos, es decir, Mm, gente que está a favor de Israel, pero no profesan la fe judía. Esos son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque son gente que intenta decirle a uno de justificar un genocidio. Ahora, mm, el problema de todo esto, mano, está en que el proyecto sionista es un proyecto que, ¿cómo hacemos para construir un apartamento en el apartamento de Pablo sin echar a Pablo? Eso es imposible. O sea, si yo digo, yo me quiero apropiar del apartamento de Pablo, implícitamente en la agenda está, tengo que echar a Pablo. Proyecto sionista implica echar a los locales, y los locales son los palestinos. claro. Entonces, cualquier alimentación de los sionistas pasa por eso. Entonces, a la gente le ha aflorado los sionistas, y si andes, por ejemplo, en Colombia hay una revista supuestamente de alternativa, supuestamente muy progresista, pero su director es un sionista. Nombre, Entonces, nombre, nombre que estamos en palabras mayores. cambio, la revista La Cambio. revista Cambio, la de Daniel Coronel, es sionista. Daniel Coronel es ¿Y sionista. por qué haces esa afirmación? No sabía yo Porque eso. es cierto, Daniel Coronel es sionista. Miren, estos días me llamaron de Univisión, mano, para una entrevista. Entonces me escriben en el WhatsApp. Yo les dije de una línea, yo soy pro-palestino. 10 minutos de silencio a los 10 minutos. Mire, doctor, tenemos que reconsiderar la agenda porque hubo no, dije que no se note el sionismo, por supuesto, ni Univisión, ni una cantidad de canal. Un detallito, Pablo. El jueves y viernes, o sea, en estos días hubo las jornadas de las sesiones en la Corte Internacional de Justicia. El jueves que hablaba Sudáfrica, ni BBC ni CNN no transmitieron nada, nada. Que van a transmitir, claro. Pero el viernes que habló Israel transmitieron todo. Mm, O sea, ¿cuál periodismo va a haber ahí? nada, Entonces, sí, nada. hay una serie de sionistas, yo ni siquiera le llamo prosionistas, les llamo sionistas, que están apareciendo ahí y Pero es no me preocupante, contestaste la ¿no? pregunta. ¿Por qué dices De que Daniel AMLO. Coronel es sionista? Ah, no, no, porque él lo ha declarado públicamente, eso es Ah, sí. conocido. Y los conocidos de él saben que él es judío y su postura política es absolutamente sionista. A mí Sí. Daniel Coronel me ha ido desilusionando con el tiempo cada vez más. Yo lo he admirado muchísimo como periodista de investigación. Y para la ciudadanía, pues la sorpresa de ver cómo sirven a sus propios intereses todos estos empresarios periodistas que son las vacas sagradas del periodismo en Colombia, pues ha sido una desilusión, ¿no? Sánchez Cristo, Daniel Coronel. Aquí nos tocó en este canal, por ejemplo, María nos tocó en Jimena este Duzán. canal, sí, María Jimena, nos tocó en este canal, por ejemplo, mostrar cómo organiza este hombre, Daniel Coronel, un foro sobre la salud que es básicamente para apoyar a las EPS, financiado por las EPS, invitados, 27 de los 33 invitados eran a favor de que no se hiciera la reforma de la salud. Es decir, ahí están poniendo relato, pero lo que sea sionista me parece increíble. O sea, que el hombre no ha condenado, Daniel Coronel no ha condenado el genocidio No, de no, Gaza. ni lo van a hacer, ni Daniel Samper Ospina, que se dedica, él cree que él es Ah, no, es que humorista, este ni, es ni María Jimena Duzán, hubo una serie de profesoras que las llevaron allá a Israel, los pasearon una semana por a María helicóptero Jimena y todo sobre eso, sí. Israel, y entonces ellos ya creen que entienden todo el conflicto, pues no ha empezado nunca Mm, Palestina. Por eso hay que ir.
Es que eso de hablar uno de Madrid sin conocer la Plaza Mayor me resulta un Sí, poco sí, complicado. sí. Pero espérate, más cosas concretas. Y hermano, y nosotros tenemos un premio Nobel, ¿no? Que fue exministro de Uribe de Defensa cuando los falsos positivos. Y a este hombre le dieron el premio Nobel de la Paz. Yo no sé, el que ha dicho sobre el genocidio palestino, ¿tú sabes algo? ¿Qué ha dicho Pues Santos? hombre, aquí los presidentes de Colombia siempre han estado arrodillados ante el sionismo. Pero De ese man es hecho, Nobel de la, no, es Nobel de la no el Paz, de, hermano. sí, no de química. No es de química, es de Sí, la paz y estamos sí, ante un sí. genocidio. Estamos ante Yo le la posibilidad de una abono, tercera guerra mundial y este Nobel de la Paz, yo lo que he visto es en los medios a Santos peleando con Uribe por ver quién fue mejor presidente, que sería más, sí. la pelea sería por ver quién fue menos malo o quién fue menos violento o quién fue menos mentiroso y se pone a pelear con Uribe, pero yo en cambio no le veo hablar sobre la paz. El que tendría que estar hablando de la paz en el mundo era nuestro Nobel de la Paz. Y no Petro, ¿no? O bueno, Petro también, pero es que la actitud de Santos yo sinceramente no la entiendo y no la Mira que conozco. Santos reconoce el Estado palestino, pero lo Ah, no, reconoce gracias, el Santos. último día y de salida. Acuérdate de eso, es el Sí, último día. sí, El 6 sí. de agosto él iba saliendo, yo creo que ya iban apagando las luces del Palacio de Nariño, ya todo el mundo estaba de ida, quedaban dos personas y él firma, reconozco a Palestina y se va corriendo, pero Ujú. tampoco es tan frentero, entonces no es capaz de asumir eso. Que después nuestro presidente Duque llegó y de una vez dijo, bueno, vamos a ver cómo quitamos esto porque hay que revertir la orden, revertir el reconocimiento de Palestina. Entonces, a ver, para que se hagan una idea, en el año 2008 hubo un ataque a una flotilla de barcos de Turquía y de otros países que intentaron llevar comida y medicamentos a Gaza, la famosa flotilla de la libertad. Y en Sí. aguas internacionales, Israel los atacó, mató varios turcos y les decomisó Mm. todo y los detuvo. En agua internacional, lo que es un delito. Bueno, hubo una comisión que se llamó la Comisión Palmer, que era para examinar si ello era ilegal o legal. Y uno de los examinadores era Álvaro Uribe Vélez. Y Ah, sí. su secretario era Duque, Iván Duque. Pues votaron que no, que Israel tenía todo el derecho a defenderse. A ver, en aguas Claro, internacionales. claro. O sea, cuando tenemos una trayectoria política de ese nivel, de arrodillados a Israel, lo de Petro les parece un exabrupto. Ahí por ahí sale alguna gente, y no me pidas nombres, diciendo que el presidente Petro estaba exagerando, que no era genocidio, que eran un poquito bruscos, pero a ver, hombre, los datos son concluyentes, dan tierra arrasada en el norte, los hospitales los Mm, han bombardeado, todos. Todos, todos, no lo digo yo, lo dice la Cruz Roja Internacional, la dice la Organización mm. Mundial de la Salud. Hermano, el objetivo es acabar con los palestinos. Por tanto, no es que podamos ser, a ver, yo digo, ¿qué palabra aparte de genocidio podemos usar para decir genocidio? Pues hermano, no hay otra palabra. No hay otra. Entonces, ¿por qué nos va a dar miedo decir genocidio? Oye, una cosa, que lo diga Petro tiene un riesgo muy importante para él, porque yo quiero recordarle al que nos esté oyendo, si es que alguien nos está oyendo. Lo normal es que no nos oiga nadie, así que tú tranquilo, cuéntame todo, dame todos Ah, los bueno, nombres, fresco. que eso queda entre nosotros. Pero si alguien nos está oyendo, hay que recordar que los israelitas son los másters del espionaje internacional, del software este Pegasus, con el cual espiaban a lo largo y ancho del mundo a defensores de derechos humanos, a periodistas independientes, a gobiernos, etcétera. Y si hay alguien con la posibilidad de espiar en Colombia, es Israel. Entonces, yo estoy seguro que Petro, cuando está plantándose como se está plantando en este momento, está asumiendo un riesgo muy importante. Le deben estar buscando hasta debajo de las cobijas para poder darle con todo el alma, porque Petro en este momento está liderando junto a Sudáfrica y junto a otros dos o tres personajes importantes y junto a los pacifistas de toda la vida como Chomsky, etcétera, está liderando una coalición internacional, nos guste o no, contra un genocidio. Entonces, Sí, imagínate, Pablo, que los dos estemos en Bruselas tomando café en 1943 y nos ujú, preocupe la moda parisina y no la ocupación de París. sí, O sea, eso es una sí, vergüenza. Eso sí, sería una vergüenza. sí, sí, sí. Por eso a mí,
estos días, hermano, aquí está haciendo un frío terrible, ¿no? Ahora había 2 grados. Estos días me acuerdo de una frase de Camus que decía, en lo más profundo del invierno, en lo más profundo del invierno, aprendí que había en mí un verano invencible. Y esto es una Bellísimo. invitación a todos a resistir. Porque en lo más profundo de toda esta barbaridad, de toda esta situación de crisis económica, de cosas como la que está pasando en Argentina, de este genocidio, de las guerras, de Ucrania, de toda la mentira, tenemos que resistir. Y la forma de resistir no es ninguna otra que la palabra, que el conocimiento. Aquí no vamos a resistir con armas, vamos a resistir con la resistencia civil pacífica, en el mejor de los casos, como lo hizo Gandhi, saliendo a las calles, manifestándonos, pero estando ahí. Ahora es difícil ocupar las calles, pero tenemos las redes sociales. Mientras duren, utilicémoslas, porque ustedes saben quiénes son los dueños de estas redes. En cualquier momento desaparece este canal y 500 canales más por decisión de un señor que tuvo influencia de algún banquero sionista multimillonario que compra esa empresa. Y se acabó todo esto. Entonces, ¿Sí? lo que vayamos sembrando dentro de nosotros es lo que nos va a ayudar a resistir como países, individualmente. Esto no se trata de una cosa que hagamos un grupo, no sé qué tal. No, usted, el que esté ahí en la casa, autoedúquese, lea, vea, porque esto no es una cuestión que nadie le vaya a regalar a usted. La resistencia no es una letra R en el teclado de su computador que usted le da la tecla y salió resistencia por ahí. No, la resistencia es una cosa que se fabrica. ¿Cómo haces tú para resistir? Cuéntame, ¿cómo te autoeducas? ¿Qué canales ves, Víctor? ¿Y cómo Bueno, te eso, eso, ahí eso es frente al cañón? importante. Lo primero es tratar siempre de obtener fuentes primarias. Entonces, vale, que no podemos ir a Jerusalén, pero de pronto en su barrio hay un palestino, charle con él. Mm, Él no quiere decir que todo lo que él diga sea verdad, pero es un pedacito de la verdad. Y de pronto hay alguien que sabe del tema, y de pronto hay alguien que, como dicen en España, un moro, un musulmán, pues mm, óigalo a ver qué es lo que dice antes de criticar el Corán. Y por qué no escuchen a un israelí, estos sionistas, a ver qué es lo que dice. Entonces, las fuentes primarias, eso es lo primero. La segunda, pues ojalá esas fuentes primarias fueran en el terreno, porque es que hay unas cosas inefables, que es aquello que no se puede decir con palabras, y es cuando tú caminas en Cisjordania en el muro, alrededor del muro, ese muro de 700 kilómetros de largo, 8 metros de alto, que le roba el terreno a los palestinos, que les convierte en guetos. Entonces uno mm, camina allá y dice, pasar un control militar y ver cómo pueden demorar una ambulancia 1 hora mientras ellos juegan parqués tranquilamente en un mm, puerto, en un puesto israelí, ver cómo son capaces de perseguir a los civiles de esa manera tan brutal. Entonces, fuentes primarias, eso es lo primero que hay que hacer. mm. Segundo, que, bueno, el sitio, hay que ir allá a verlo, eso hay que olerlo, hay que sentirlo. La tercera cosa que yo creo que es muy importante es los datos estadísticos y ponerlos en contexto. ¿Será que, ya sé que los seres humanos son más que números, por supuesto, pero 22.000 muertos y subiendo y contando, hombre, eso nos tiene que decir algo. Pero es que no Eso son uno 22 dice, mil muertos, son 22.000 personas con nombre propio, con una historia personal exactamente, asesinadas. exactamente. Pero además, Asesinadas. además, otra cosa es eso que tú subrayas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en estos días entrevisté a un muchacho en Beirut. Esa entrevista también estoy transcribiendo. Eh, y él llegó hace 10 años a vivir como periodista a Beirut y toda su familia en Gaza. Y me dice lo siguiente, Pablo. Me dice, mi familia se ve ante un dilema. Uno, separémonos los 15, cada uno coja por su lado, a ver si alguno sobrevive. Mm, tenaz. O quedémonos juntos y que nos maten a todos. Y los mataron a todos. Mm, Entonces, cuando este hombre me dice aquello, es eso, no es el 22.000, es la historia de este hombre, la historia de aquella mujer, la historia de esa niña. Cuando uno le dicen más de 10 personas, niños o niñas discapacitados, amputados al día por mm. los bombardeos, cuando uno le dicen esto, puedes no creérmelo, Pablo, ¿vale? Pero es verdad. Ahí están los datos, las cifras, las fuentes. Bueno, llegar con una excavadora, o sea, los israelíes a una fosa común hecha de mala manera como pudieron y desenterrar 150 cuerpos y llevárselos.
Dígame el objetivo militar de eso. Dígame, ¿en qué afecta eso a Hamas? Dígame eso, ¿en qué protege a los judíos? Dígame eso, ¿en qué garantiza el derecho internacional? Nah. Excavar en un cementerio y robarse unos cadáveres. O sea, ese nivel de perversión, a ver, y no fue Mm, un señor solito, es decir, para hacer eso hay que mover unas excavadoras y usted no mueve una excavadora en una guerra sin que su comandante lo sepa. mm. Es decir, es el Estado de Israel el que está ahí haciendo a nombre de Israel semejantes atrocidades. Si eso no le parece un deseo de destruir a Palestina desde sus cimientos, desde sus tumbas, desde su historia, pues que es genocidio, mano. Hoy leí que de los posiblemente 30.000 miembros de Hamas solamente han asesinado en combate a 3.000. O sea que a Hamas tampoco lo han acabado. Hamas está ahí. Y yo quiero recordarle a la gente que Hamas es una organización armada irregular que no representa ni mucho menos a todo el pueblo palestino y que Israel participó en su creación y en su expansión. Lo hizo porque Hamas tenía que rivalizar con la OLP, que era la Organización para la Liberación de Palestina de Arafat. O sea que a Israel le pasó un poquito con Hamas lo que le pasó a los gringos con los talibanes, ¿no? Primero lo crean, luego lo sufren, pero le sirven como excusa para perpetuar el negocio de la guerra, para seguir adelante con ese apartheid. Por cierto, ellos la solución de los dos estados ya la tienen. Yo no sé por qué la gente dice, no, que es que la solución serían dos estados. No, si ellos en la realidad tienen un estado, pero con apartheid. Esos son los dos estados a los que funcionan realmente allí, ¿no? Porque en el estado, en Cisjordania, por ejemplo, la situación de apartheid que viven en ese territorio es completamente similar a la que vivían en Sudáfrica. Entonces, el estado o los dos estados, yo no creo que sea el problema. El problema es cómo podrían convivir dos nacionalidades después de este pasado de guerra tan terrible en un territorio tan relativamente pequeño. Víctor, ¿tú qué opciones ves? ¿Un protectorado de la ONU? ¿Qué ves ahí? No, no, mire, el problema grave está en que Israel efectivamente no ha querido aceptar la existencia del Estado palestino. En el 88, Arafat y los de la OLP dijeron sí, dos estados. En el 2008, jamás Mm, dijo dos estados. Y un estado laico, además nadie está diciendo que un estado musulmán, eso es mm, carreta. Ellos los dos han dicho claramente un estado laico. El problema es que hay dos caminos. Entonces, aquí hay un falso dilema, mano. Es, ¿hacemos un estado o dos estados? Y yo creo que es el falso dilema. ¿Por qué? Porque puede haber un estado que sea democrático, donde los judíos y los palestinos tengan iguales derechos, iguales libertades civiles, que sería lo ideal, mm, como Suiza, donde franceses, ingleses, perdón, franceses, italianos y alemanes conviven, como Bélgica, donde hay holandeses y franceses y conviven. Esa es una posibilidad. O un estado, un único estado de apartheid, es decir, un gobierno central como el de Sudáfrica antes de Mandela y un sistema de apartheid. Entonces, un estado puede ser bueno o malo. Dos estados, pues puede ser dos estados independientes, autónomos con su soberanía, o dos estados como le están proponiendo algunos, ¿no? Israel sigue con su ejército, pero Palestina no tiene derecho a ejército, mm, no tiene derecho a administración. Pues entonces eso es una guardería, mano, eso no es un estado. Un claro. estado es que yo tengo ejército, por definición. Si yo no tengo monopolio de la fuerza, eso no es un Estado. Entonces juegan mucho con eso. Lo que yo creo es que hay de fondo un problema que nace con el sionismo. Y es si esa tierra es para personas ciudadanas o es para creyentes. Ese es el gran dilema. Si esa tierra es para creyentes, hermano, ya no hay nada. Imagínense una España que sea solo para musulmanes o una España que sea solo para católicos, el Mm, Vaticano. Pues hermano, eso no puede ser democrático por ningún lado, porque usted vale por su fe religiosa y no por su condición de mm. ciudadano. Entonces, el gran dilema es que Israel cada vez reclama más ser un Estado judío para judíos, con la confesión judía. Y si usted quiere administrar la sociedad, o sea, hacer política, que es administrar la polis, Sí. con la Torah en la mano, pues eso es tan equivocado como administrarlo con el Corán en la mano o con la Biblia en la mano. Víctor, ¿y cuál es la jugada que se viene? Supongamos que la Corte condena a Israel por genocidio. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de eso?
Ahí hay dos, cómo se sí. puede forzar a Israel a un alto al fuego? Hay varias cosas. La primera es que la Corte efectivamente condenaría a Israel, no a Netanyahu, sino a A Israel. Israel. Y eso es más cierto. ¿Por qué? Porque Netanyahu es un personaje que va y viene. Eso sí, es un criminal de guerra, es un genocida, pero más allá de eso, es un personaje que va y viene. Ah, el ¿Y la problema no es condena una sería, persona. perdona, la condena sería solamente para Israel o para Israel y sus cómplices? O Para sea, para Israel Estados y Unidos también. alegando el artículo 9 lo que tú muy bien dices, la posibilidad de que por complicidad a Estados Unidos, pero no creo que la Corte vaya allá. Esto es un debate jurídico, pero también político. Para Yo la creo que la gente, Corte, ¿esa es la misma Corte Penal Internacional? no, no, buena pregunta. La Corte Penal es la que juzga personas y depende del Estatuto de Roma. La Corte Internacional de Justicia juzga estados y es del sistema de la ONU. Israel es parte de la ONU. Pero además lo que alega Sudáfrica es una convención, que es la Convención contra el Genocidio, que el que la estimuló y buscó su aprobación mundial y su difusión fue precisamente Israel. Es decir, Israel es parte de esa convención y en cuanto miembro de la ONU es parte de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, Israel no se puede escapar. No se puede Entonces, escapar, pero puede desacatar el veredicto. ahí vamos para allá. Primera cosa. O sea, hay competencia. Segundo, los datos que ha mostrado Sudáfrica son brutales. De Mm, verdad, mm, brutales. Entonces, yo creo que ahí no hay discusión. Y la Corte además se va a ver una dicotomía. Si dice que no, los van a linchar y si dice que sí también. Pues si actúa en derecho va a tener que decir, efectivamente estamos ante un genocidio. Y sí. podemos recordar los argumentos jurídicos del genocidio de Ruanda, del genocidio de Bosnia, y hay una intención y unas fases que se han Mm, aplicado en muchos otros análisis que demuestran que allí estamos ante un genocidio. Ahora, el problema es cómo decidimos eso. Entonces, va a haber una decisión y el problema es que la Corte Internacional de Justicia ni la Corte Penal tienen policía propia. Entonces uno mm, dice, bueno, ¿yo cómo hago para exigir eso? Entonces, nos vamos a ver hacia una crisis del sistema de Naciones Unidas, que visto lo visto es benéfico, pues que ahí sí todo en la cama, todo en el suelo. Yo creo que esa crisis ya se está aplazando. Ahora, ¿qué pueden hacer los países? Hay una alternativa que no es la militar, sí. sino si Estados Unidos protege a Israel, pues no es la militar, pero es la económica. Y es que los países pueden llamar perfectamente a un bloqueo que fue el que hizo caer el apartheid en Sudáfrica. Sí. Acuérdense de eso. Ujú, Entonces, una serie de medidas económicas del mundo libre, del mundo decente, del sur global, puede efectivamente contribuir a la caída de Israel, en el sentido de Estado sionista, no en el mm, sentido del pueblo de Israel, ni en el sentido de propuesta democrática. Ahí estamos sí. todos de acuerdo. Nadie está proponiendo echar a Israel al mar, ni repetir el holocausto. Nadie ha dicho eso. Ujú. Pero Israel en cuanto a Estado sionista, supremacista, hay que acabarlo. Construir otro Israel, vaya, ese es otro debate. Es que es Manera, una amenaza para la paz mundial. de la misma Absolutamente. manera que había que acabar con Sudáfrica del apartheid, no con Sí. Sudáfrica ni con la población negra, Claro de que la no. misma manera que hay que acabar de Alemania nazista, no acabar con los alemanes, cosas Con diferentes. el nazismo. Exactamente, hermano. Entonces, si ese tipo de medidas económicas es darle donde les duele. Sí. ¿Por qué cree la gente, mano, que están molestos con los yemeníes? Porque es que Yemen está obligando a disparar los costos y afectar ¿cómo se llama? La economía Mm, de los israelíes. Ese es el problema central. El problema es el sí. impacto económico. Uy, hermano, Entonces, yo creo que por ahí, Acabo de poner la bandera sí de la acabo de ver. Sudáfrica, pero solamente me sale un trocito, no me quedó bien. No me quedó bien. Y Búsquense la debe ser una bandera de metáfora. Sudáfrica y póngansela ustedes estos días orgullosos porque está dando el ejemplo al mundo Sudáfrica. Colombia le está dando ejemplo al mundo. Tenemos que liderar esa lucha. Pero yo quería preguntarte, hermano, y también para la historia universal va a quedar claro la actitud de países como Canadá, como Alemania, como toda Europa casi. Australia. Cosa tan vergonzosa, hermano, qué cosa tan vergonzosa, la cuna de la civilización. Europa, después de haber habido dos guerras mundiales, no ser capaz de condenar un genocidio. Mire, mano, a nosotros nos dijeron que los escandinavos son la paz
Y lo Ujú. primero que hicieron cuando empezó la guerra de Ucrania fue mandar armas. Sí, Y la primera decisión, una de las primeras decisiones que ahora tomó Suecia fue cortarle la ayuda humanitaria a los palestinos. Entonces, ahí queda claro de qué lado están, mano. Y son estados que claro. el estado canadiense es un estado profundamente racista con su Sí. población originaria. El estado de Gran Bretaña, el mismo que tiene unas políticas carcelarias en alta mar que ustedes conocen. El estado de Australia, el mismo que acabó con la población originaria de allá. No, no, cuenta lo de El las políticas estado, cárcel. Espera, tú Javier, recuerda ¿ustedes que se no acuerdan? todos tenemos tu conocimiento. Ay, Cuéntanos qué es pucha, eso de las perdón, sí. políticas carcelarias que nos estabas De comentando. la migración. Fíjense ustedes cómo los migrantes llegan a Inglaterra y entonces Mm, estaban construyendo una cárcel en alta mar para meter allá a todos los migrantes. mm, Eso no es otra cosa que ese afán de superioridad de nosotros y ellos. Bueno, sí, a ver, los hutus hicieron un genocidio pensando en nosotros y ellos. sí. En Camboya se hizo un genocidio pensando en nosotros y en ellos. En Indonesia se hizo un genocidio pensando en nosotros y ellos. Mm, Y Australia, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos comparten la misma visión que comparte Israel. Nosotros, los buenos, los blancos, los bonitos, los inteligentes, los que tenemos dinero, y el resto que son sudacas, negros, musulmanes y feos. mm, mm, Eso no es una cosa simplista. Es decir, gracias a que la sociedad se convence de eso, es posible las salidas fascistas. Antes de que el primer Hutu matara al primer Tutsi, hubo una cosa que va a Radio Mil Colinas. Todos los días, dele que dele. sí. Los Tutsi son culebras, los Tutsi son cucarachas, a los Tutsi hay que acabarlos. Los Pero deshumanizaron. lo mismo hizo Hitler con los judíos. No Mm, son piojos, son piojos, son sí. ratas. Ahora le dicen los palestinos Bueno, ratas. y en Entonces, una Colombia vez yo también lo hemos decía, hecho lo mismo. Estos son claro, mamertos, estos son uribistas. Es que vamos poniéndole a la gente una etiqueta y lo vamos deshumanizando. Ese es el peligro. Yo antes de que entráramos en sí, antena estaba hablando contigo que te decía, yo vivo en España hace muchos años y una de las cosas que a mí me sorprendió al principio al llegar aquí es todo lo que argumentaba la gente antes de pelear. O sea, aquí la gente suelta una cantidad de argumentos, aunque sea la persona más humilde y menos educada, suelta muchísimos argumentos antes normalmente, ¿no? Antes de llegar a una confrontación o no sé qué tal. Entonces, durante esa soltada de argumentos por parte y parte, pues normalmente se puede llegar a un acuerdo y rara vez la gente llega a las manos, como llega tanto en Colombia, la violencia. En Colombia cualquier problema de tráfico se resuelve pues muy mal porque la gente rápidamente explota. En otros países la gente pues tiene mucha más capacidad de diálogo. Entonces, esa cantidad de tonos intermedios de gris entre el blanco y el negro desde el punto de vista ideológico, a mí me parece que es uno de los elementos más importantes que tenemos que enfrentar como sociedad. ¿Por qué carajos, si usted está un gradito a la izquierda de Hitler, ya es comunista? O si está un gradito a la derecha de lo que sea, ya es uribista. No puede ser. pero es que hay una cosa bien interesante, y perdona, te interrumpo, Pablo. Hay una cosa que yo invito a las personas que nos puedan estar siguiendo que se pillen. Se llama las 10 fases de un genocidio. Digamos Ah, que sí. internacionalmente, cuando uno analiza el genocidio de Bosnia-Herzegovina, el de Ruanda, el de los yazidíes por el Sí. Estado Islámico, todos los genocidios, esos genocidios tienen unas fases que más o menos, y ahí están las 10 fases claramente en el conflicto de ahora, en el genocidio contra los palestinos. Una de las fases se llama polarización. Sí, Y sí. esa polarización yo la vi en Siria, mano, donde por ejemplo era, o tú estás 99, 100% de acuerdo conmigo, pero si solo estás de acuerdo el 99%, ya eres mi enemigo. Eso te iba a La decir. vi en Egipto, Eso te iba sí, a la vi decir. en Egipto. Yo me leí esa vaina de las 10 fases y a mí esa parte me pareció clave, porque en los genocidios uno dice, bueno, digamos que son un genocidio hecho por gente blanca contra gente negra. Voy a hacer lo contrario, pero digamos que es blanca contra gente negra. Pero parte del genocidio es asesinar a la gente blanca que no está de acuerdo con los que perpetran el Claro, genocidio. sí. O sea, es Porque una es que limpieza ideológica clave para poder terminar haciendo un genocidio, ¿no? sobre todo porque es que se construye, mano, un otro, pero ese otro es el que no está conmigo. Por ejemplo, el Mm, Estado Islámico, que tú sabes que yo estuve mucho en Siria y en Irak sí, siguiendo eso.
el Estado Islámico decía, ¿quién es el verdadero musulmán? El que está conmigo. Y Ya. en el falso musulmán entraba el suní que no me hace caso, el chií que no me hace caso, el yazidí, el cristiano, el judío, el ortodoxo, el ateo, todos. O sea, Sí. yo y el resto. Eso es una vaina muy fascista. Hitler no solo persiguió judíos, Hitler persiguió judíos, gitanos, Mm, negros, homosexuales, sí. migrantes, comunistas. O sea, yo, el ario y el resto de la basura. Entonces, no es cierto que Israel solo persiga palestinos, persigue beduinos, no solo persigue musulmanes. Mire que ha destruido y atacado iglesias cristianas también. Es decir, Mm, es yo, el sionista y el resto. Fíjense que el patrón se repite. Y sí. otra cosa interesante, la negación. Cuando el genocidio de Darfur, yo estuve allí en Darfur, en Sudán, trabajando como médico durante el genocidio, y había ya 350.000 muertos, y el gobierno decía, van 9.000 nomás. Pero Y es hermano, en qué exactamente año estuviste ahí? ¿Qué año fue 2008 eso? y 2007 y 2008. No, hermano, tú has dado mucha vuelta, hermano. Pues algo se ha hecho. Y Y por cierto, yo he resulta, estado por hermano, ahí cerca porque he estado muchos años trabajando en el chat, ahí ¿quién? cerquita. En chat, ¿Sí? Yo sí. es que mi francés no da para mucho. Da para No, pedir el un mío croissant en tampoco, yo París. andaba pegado de los traductores, hermano. Pero Pero fíjate, curiosamente, sí. el no saber el idioma fue lo que me enseñó la importancia, hermano, del lenguaje paraverbal, de las actitudes, del ejemplo, porque a veces me tenían que dar, me tenía que dar una charla, por ejemplo, en una comunidad que íbamos a hacer un pozo. Imagínate, 200 personas intentando buscar el apoyo de ellos para hacer el pozo tenían que poner ellos la mano de obra porque nosotros Sí. solamente teníamos dinero para la perforación y para algunos materiales, bueno, en fin. Y entonces a mí me traducía un man y así más lo traducía a otro y ese era el que, entonces yo tenía que ser lo más breve posible para comunicar. Y ese lenguaje paraverbal era el que estaba el 80% del tiempo porque mientras yo hablaba a los traductores, la gente me estaba mirando y entonces aprendí poco a poco que la gente ya dijera lo que tú dijeras por el solo lenguaje paraverbal, ya estaban o a favor o en contra de una vaina. Y eso fue un descubrimiento para mí impresionante. Entonces, un llamado a que recuperemos eso, recuperemos la microinformación en la comunicación. Hay una Voy a, voy a, cantidad voy de a, cosas todos los días que vemos en la calle, que vemos con nuestros amigos, que no sé qué tal. Recuperemos el diálogo, hermano. Ustedes, si ustedes son de esos que se la pasan todo el día con el teléfono en la mano, que se chatean todo el día con no sé qué, no, queden con la gente, vayan, tómense un café, mírense a la cara, vea cómo se mueve la persona, cómo respira. Todo eso es microinformación, todo eso es importante. Liberémonos un poquito de todos esos intermediarios que nos están haciendo a nosotros cada vez más parecidos a un robot. Perdona que me alargué, cuéntame. No, 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 no. No, es que quería aprovechar la buena metáfora que tú colocas sobre la mesa para mirar esos hechos. Entonces uno dice, Israel dice ayer en la Corte, en estos días en la Corte Internacional de Justicia, nosotros no estamos haciendo un genocidio. Entonces uno dice, sí, pero es que han tumbado por orden judicial como 45.000 edificaciones desde el año 67 como castigo colectivo. No, ellos no quieren hacer un genocidio, pero construyen un muro para encerrar a los palestinos. No quieren hacer un genocidio, pero no dejan entrar ni agua, ni luz, ni Sí. combustible, ni medicinas a Gaza. Pues hombre, usted me puede estar diciendo con palabras, yo lo amo, pero Mm, con sus gestos mm, me está demostrando un odio terrible. Pues yo le creo más a sus gestos. Entonces, en el mismo sentido, usando la metáfora tuya, Israel está diciendo que no, que ellos son víctimas, que el holocausto, coloquemos eso a un lado y mm. miremos los hechos. Y los hechos es detenciones administrativas de miles. Imagínate que han detenido 4.500 personas en Cisjordania desde el 7 de octubre hasta hoy. cuatro mil Uf. quinientas Se ¿Y qué van a liberaron hacer como con ellos? Son 240, prisioneros de creo. guerra en este momento, ¿no? No a la cárcel, a la cárcel. Sí, incluso algunos utilizan la figura de secuestrado, porque como son civiles, no son militares, no serían prisioneros de guerra, sino secuestrados. Pero gente sin cargos. Entonces, niños de 12, 14 años encarcelados. Uy. Entonces, miremos los hechos. Hay que mirar el lenguaje Mm. paraverbal de Israel. Perdóneme que use esa metáfora como tan forzada para llegar a la conclusión que llegó Sudáfrica, ¿no? Estamos ante un genocidio. Sí, sí. Y una cosa, Víctor, de la que la gente no habla y que tú y yo como médicos lo sabemos. Una cosa
son esos 10.000 niños que van hasta ahora asesinados por efecto directos de las bombas y que literalmente les han caído los techos de sus casas en la Ujú. cabeza, que es la forma en que han sido asesinados. Pero lo que es la segunda parte de toda esa mortandad, aparte de lo que sigan asesinando, va a ser los miles, decenas de miles de niños, y ojalá que no fuese ni uno, que van a morir por efecto de las epidemias, del hambre, de lo que deja una guerra, porque la guerra destruye no solamente las infraestructuras y las posibilidades de sobrevivir, destruye la capacidad que tienen las personas de llevarse el pan a la boca, de contar con un medicamento. Este post, pase lo que pase en los próximos días, en las próximas semanas, pase lo que pase, el genocidio, la extensión del genocidio va mucho más allá del efecto directo de las botas, de las bombas. Sí, Y eso es algo que también hemos vivido en Colombia y no nos hemos dado cuenta. ¿Cuál ha sido el genocidio que ha sufrido el pueblo colombiano? No solamente son los muertos de la violencia, los muertos de la pobreza, los muertos que ha dejado la ley 100 por no contar con una salud decente los colombianos. La gente que se muere de hambre, la gente que se muere, no necesariamente que se muere de hambre, pero que tiene una alimentación deficiente y entonces terminan en enfermedades. La gente que tiene todos esos déficits son parte de la violencia estructural que vivimos en nuestros países y de la que no nos damos cuenta. A uno le llama mucho la atención cuando sueltan un bombazo en un sitio, cuando hay un muerto en la calle, sí, pero toda la cantidad de gente que se muere sin atención. Acuérdense, por ejemplo, en la pandemia. Acuérdense en la pandemia lo que pasó. Nosotros somos un país absolutamente frágil en una cantidad de cosas, y Latinoamérica y África y buena parte del mundo, porque no cuenta con unos mínimos para sobrevivir más allá del día en el que la gente está viviendo y en que la gente está sobreviviendo. Entonces, esa fragilidad es parte del genocidio. Ahí dejo esa reflexión porque a mí me parece, hermano, que lo que se viene en los próximos meses, pues va a ser sí. terrible. Hay un argumento que ayer intentó contestar Israel o que intentó usar y era esperable, que es el argumento de la intención. Genocidio, recordemos, no es matar, no es hacer una masacre solamente. Genocidio es hacer una masacre con la intención de destruir un pueblo. Entonces Israel dice, sí, yo he matado gente, pero yo no tengo la intención. Sí, de Ahora, destruir Naciones total Unidas, o parcialmente, ¿no? exactamente. Ahora, qué dicen unas resoluciones de la ONU que están incluidas aquí a propósito? Aquí la pueden bajar todo el argumentario jurídico. Eh, Dos resoluciones de la ONU dicen, la intención se mide por los resultados. Ujú, Entonces, fíjeme en esto. Hay unos bombardeos, perfecto el análisis que tú haces, pero a ver, ¿cuál es la intención de Israel de quitarle el agua a Gaza? ¿Cuál es la ajá, intención de bombardear hospitales? ¿Cuál es la intención de quitarles el acceso a alimentos? ¿Cuál es la mm, intención de desplazar por completo y tierra arrasada, especialmente en el norte? Bueno, la intención de eso no es combatir a Hamas, mm, porque el objetivo no es Hamas. La intención de eso no es defender a Israel, porque no es eso lo que están consiguiendo. La intención es borrar un pueblo. Entonces, hay una serie de medidas que tú dices, por ejemplo, la OMS entregó un informe sobre el número de niños infectados mm, con enfermedad raíz aguda, con infección respiratoria, que se están muriendo. Entonces, hay un daño no percibido, no es tan dramático como la bomba que amputa, que salpica todo, que tumba la casa, pero es igual o más de doloroso en términos de número de vidas humanas. sí. Oye, y hablemos de geopolítica un poquito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir escalando el conflicto? ¿Esto va a ser ya directamente la guerra que quiere Israel, que es el enfrentamiento de Estados Unidos con Irán? Es decir, ellos y Estados Unidos contra Irán. ¿Van a conseguir al final desatar la Tercera Guerra Mundial? Porque es que el enfrentamiento con Irán ya es directamente, pues, la Tercera Guerra Mundial. ¿Tú qué crees que va a pasar? A ver, hay un doble discurso por parte del bloque del Israel global, o sea, de Estados Mm, Unidos e Israel, que era de, no queremos una guerra regional. De hecho, Blinken le manda un mensaje a Irán diciéndole, díganle a los hutíes que pasito, que la bajen, que no. E Israel dice, ojalá Hezbollah no se meta en esto, pero todos los días están o atacando al Líbano o provocando aquí o mm, provocando allá. Entonces, vuelve el problema del lenguaje paraverbal. Si usted puede decir lo que quiera, pero en la práctica lo que estamos viendo es unos ataques sistemáticos por parte de mm, Israel para agrandar la guerra
porque está tan desesperado Israel. A ver, cosas concretas. Uno, llevamos alrededor de 100 días y no ha podido capturar la capital de Gaza. No ha podido. El Mm. ejército más, uno de los más grandes del mundo, no ha podido y usando fósforo blanco, utilizando todo lo de bombardeos indiscriminados, no ha podido. Víctor, el otro Dos, día vi un tiene, artículo que ponía que llevaban ya no sé cuántas en poder explosivo en Gaza, llevaban empleado más o menos no sé cuántas decenas de potencial equivalente al de la bomba atómica de Hiroshima. O sea, como si hubieran sí, explotado decenas de bombas atómicas de la del tamaño de Hiroshima en sí, Gaza, que es sí, la mitad de grande de Bogotá, ¿no? las toneladas que le han lanzado a Gaza es una cosa brutal, por supuesto. O sea, ahí hay un problema. La otra cosa, Mm, tenemos entonces para hacer el mapa. Uno, ubíquense para el sur, Yemen. Por ahí entran y salen las mercancías que iban y salían de Israel y ahí los hutíes, los del movimiento Ansar Allah, han dicho, aquí no mm, vuelve a cruzar nadie que vaya o venga de Israel, no los otros barcos. Ahí ya hay una internacionalización. Estados Unidos decide bombardear a Ansar Allah, lo ha hecho durante 2 noches seguidas. mm, Vamos a ver qué pasa si eso se prende. Segundo frente, Hezbollah, que desde el 8 de octubre ha tenido ataques continuos, ha habido escaramuzas, ahí fue donde estuve recientemente. Sin embargo, la posibilidad de que Hezbollah entre de lleno en la guerra se puede dar si las provocaciones israelíes siguen. mm, Tercer frente, hay unas brigadas en Siria y en Irak que son brigadas pro-palestinas, tanto suníes como chiíes. Des en cuenta que no es un debate religioso, que ya han atacado más de 130 veces las bases de Estados Unidos, tanto en Siria como en Irak. Otro frente, Cisjordania, donde hay palestinos que ya se han armado y han hecho acciones militares ante las arremetidas de Israel en Jenin, en Tulkaren, en Ramallah, en Jericó, en Tubas y en Hebrón. Es decir, muchas ciudades importantes de mm, Cisjordania están ya en pie de guerra. Y a eso entonces viene el frente iraní o las tensiones más que se puedan dar. Yo creo que el balón está en el lado de Israel, de Estados Unidos. Si Estados Unidos decide mm. continuar con Yemen atacándolo de esa manera, va a forzar a otros actores a que entren a una guerra aún más compleja. El problema es que si escalan, va a ser una guerra suicida para todos. O sea, Ah, ahí no estamos jugando con una cosa pequeña. Estamos hablando con la posibilidad. Irán tiene misiles, eh, como que puede golpear a Tel Aviv, pero además allí hay barcos chinos. ujú, Hay muchos intereses. Turquía también juega un papel importante. Los saudíes juegan un papel importante. Es decir, la polarización de la que hablábamos. Al final, usted está mm. con esto, usted está con lo otro, y los precios del petróleo se van a ir por las nubes. A los que nos están oyendo y que no hayan visto el vídeo que hice, que se llama Para los amos del mundo, el 99% estorbamos, véanlo porque ahí cuento esos cuellos de botella que hay en este momento en el Medio Oriente, los sitios por donde se saca el petróleo en el mundo, los estrechos. Hay 5 o 6 sitios en el mundo que son absolutamente claves que en caso de bloqueo, incluyendo el canal de Panamá, el estrecho de Gibraltar, bueno, el estrecho de Hormuz, todo lo que es el Mar Rojo, las costas de Yemen, todos estos sitios son importantes tenerlos como referencia para saber exactamente cuál es la importancia que tienen los ataques de los hutíes de Yemen, que han estado bloqueando. En un principio ellos estaban básicamente atacando, secuestrando barcos que tenían que ver con Israel, ¿no? Pero ahora con el ataque de Estados Unidos e Inglaterra contra los hutíes, yo creo que entonces ahora ya se han declarado la guerra los hutíes de Yemen, que son los que mandan en Yemen, con Estados Unidos e Inglaterra. O sea que ya entran 3 países más al conflicto de lleno. ¿Cuál es Sí, el fíjate, país que podría entrar en esa escalada según tú? pues ahí ya están participando los daneses y los australianos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, a nivel jurídico, Canadá y Alemania amenazan con volverse parte del proceso jurídico, pero a favor de Israel. Es decir, se están configurando dos Mm, bloques. El bloque, fíjate que es el bloque que es más racista, fíjate que es el bloque más xenófobo, más mm, islamófobo, fíjate que es el bloque que curiosamente
más alimente el cambio climático. Fíjate que ahí hay una Mm, claridad, digamos, y sí, no estoy exagerando, son los que más petróleo consumen en el mundo, es el bloque que más explota a otros países y vive del sí, extractivismo, o sea, es Holanda, son las tradiciones imperiales de Holanda, de Estados Unidos, de Inglaterra, eso es lo que se está imponiendo sí. versus otro sur que se está manejando ahí. Ahora, en esa complejidad, el problema es que los frentes se alineen en lo jurídico, en lo económico, en lo político y también en lo Mm, militar. Ahora, una última cosa importante en esto de lo militar, Pablo. La guerra ya no los gana el que tiene el barco más grande. La prueba está en que Israel tiene toda una cantidad de tecnología y no ha podido con Hamas, mm, ni ha podido con Hezbollah en el 2006. Entonces, no, es que el barco lo tiene más grande Estados Unidos, tiene un barco muy grande y tiene un submarino y hay otro tipo de guerras donde ahora la tecnología no es el factor determinante, el único, sino que hay otras variables que están de por medio. mm. Entonces, ya hoy en día, alguien decía en estos días, un oficial ruso con el que tuve la posibilidad de tener una conversa, tomarme un cafecito, y me decía, cualquier actitud responsable de las academias militares es estudiar qué pasó el 7 de octubre en el ataque de Hamas. O sea, estamos frente a otro tipo de guerra donde no es Pero el que ahora tiene vamos el a hablar cañón de más eso, grande el que gana. ese 7 de octubre quiero hablar contigo de eso. Pero antes Dale, discrepo contigo una vaina. dale. No es que las guerras no las gana el que tiene el barco más grande. Es que si tú te pones a ver, por ejemplo, las últimas guerras en las que ha estado Estados Unidos, es que prácticamente ha perdido todas las batallas, ha tenido que salir de países que ha dejado destruidos, que los ha vuelto estados fallidos, ha perdido las batallas militarmente, han tenido que incluso salir corriendo, como el caso de Afganistán. Pero la guerra la han ganado, hermano. La guerra que es haberse quedado con los recursos, haberse seguido siendo imperio, haber arruinado el país, realmente la han ganado. Han dejado a esos países destruidos. ¿Quién ha perdido Pero la guerra? La han perdido las poblaciones civiles de esos países. A mí me da muchísima tristeza pensar en que en este momento en Palestina los que están siendo asesinados en un 70% son mujeres y niños, pero posiblemente un 20% sean hombres inocentes que no tenían ni siquiera parte ni arte en el conflicto. Entonces, ¿quién pierde? Aunque gane finalmente esa batalla, imagínate que la gane jamás. ¿Quién ha perdido la guerra, hermano? La sí, perdieron las víctimas. sin duda la población civil está pagando un costo altísimo, injusto, como en Bosnia, como en Afganistán. Pero hay una cosa, y es que el imperio estadounidense, así, con la palabra imperio, así suene muy de izquierda, cada día es más débil. Es decir, si uno ve Estados Unidos, va de para abajo. O sea, es Sí, posible que... pero ese es, como dicen, consuelo de tontos. Va de para abajo, pero nos va arrastrando a todos en su caída. Y en Sí, su claro, caída, y es más, voy a ser aún más pesimista. El problema es cuál sería el reemplazo, ¿no? Porque uno dice, se cae Estados Unidos y entonces, ¿qué nos queda? Yo no soy muy esperanzador en cosas mm, porque no creo que un imperio que reemplace a Estados Unidos sea necesariamente mejor, por decirlo de alguna manera. Pero lo que yo sí estoy convencido es que el precio que ha pagado Estados Unidos es muy grande. Si usted ve en los datos de mm. la crisis interna de Estados Unidos, la factura que le ha pasado, eso ha sido brutal. Ver Pobrecito, salir, voy a llorar con ese panorama que tienen los Estados Unidos, pero te voy a decir una cosa, tienen la capacidad de imprimir el dinero, tienen la moneda con la que se hace la mayor parte de las transacciones comerciales en el mundo y el solo hecho de tener el dólar como la moneda de cambio, que precisamente es una de la verdadera batalla de fondo en todo esto, les permite sobrevivir a cualquier crisis. O sea, nos vamos a primero a morir claro, de hambre el resto que ellos, hermano. por eso, pero espérate un Y momentico, ese estilo de Pablo, vida porque es que, norteamericano que lo quieren mantener a toda costa, ¿no? Con sus grandes gastos de combustible, de contaminación, de CO2 y tal. Por cierto, eso que estabas diciendo antes, me recuerda el discurso de Petro, el discurso de Petro en la cumbre del clima. Por favor, véanlo, escúchenlo. Ese discurso en el que él relaciona ese norte global, que es el que consume todo ese carbono, y todo ese sur global, que es el que produce y que tiene que pagar las consecuencias primariamente, pues ese es el discurso central de Petro en la cumbre del clima, que es brillante y los invito a que lo vean. Perdona, dime. sí, no, hay una cosa que es interesante y es la de
diseccionar las diferentes capas de la sociedad estadounidense. Y definitivamente Biden no es lo mismo que el drogo que está ahora en Detroit o el desempleado que está en Claro, claro. Arkansas o la gente que está consumiendo drogas sintéticas en Ujú, California. ujú. Es decir, el deterioro Ahí hay interno de mucha la víctima interna, sociedad sí. O es los 7 brutal, ¿no? millones, o los 7 millones encarcelados que son uno de los de las es la población carcelaria más grande del planeta, o toda la cantidad de gente que vive en ese país absolutamente relegada a una economía de supervivencia diaria. No, Sí, no, sí, ese es realmente, y yo creo claro. que el sur global se extiende hasta el norte, porque ahí está toda esa gente que ha migrado, toda esa gente que vive Sí, me parece. absolutamente relegada por esas sociedades, ¿no? Yo lo veo Sí. en Europa también, en mucho menor, digamos, proporción, pero también se ve. Ese sur global, hermano, no está limitado por el Ecuador, la línea del Ecuador hacia abajo. El sur Me global parece que va mucho más arriba, sí. ese es un criterio válido cuando uno está en Francia y entonces encuentra los famosos sans domicile fixe, sin domicilio fijo, que es la forma que en inglés se dice homeless, ¿no? Viviendo en la calle, pero pues suena más bonito sin domicilio fijo. Pero la crisis del capitalismo es una crisis real, no quiere decir que vaya a caer en 2 días ni que haya una alternativa. Mm, Pero cuando hablamos de Estados Unidos, por supuesto, igual que cuando hablamos de Arabia Saudita o de Jordania o de Egipto, hay que diferenciar entre unas élites que le hacen el juego a Israel y otra que es la inmensa mayoría de la población muy jodida. Y la palabra es esa, sí, jodidos. sí, Que los niveles de desempleo, de desnutrición, de deserción escolar, de supervivencia a puñal, son brutales. Entonces, sí hay una crisis dentro de Estados Unidos donde se manifiesta como un espejo claritamente ese sur global que mencionas. mm. Bueno, Víctor, creo que vamos a dejar por aquí hoy porque si no te vas a cansar y luego no vas a querer volver a palabras mayores. Nos has dado, como siempre, pues una cátedra, hermano, y sobre todo que nos has aclarado un montón de cosas que yo creo que es importante que las tengamos claras. Bueno, Me, antes de me das irnos, un ejemplo tú, me das un ejemplo de resistencia cada vez que hablamos, porque yo sé que tu vida es muy difícil porque cuando uno se mete en esos temas tan escabrosos o de derechos humanos o pacifistas, la vida es complicada, hermano. De verdad que muchas gracias por lo que haces. sí, solamente quería recordar mi página web que ahora Pablo les va a compartir, victordecurrealugo.com. Ahí hay libros gratuitos, hay conferencias, hay un curso de Oriente Medio de 40 horas absolutamente gratuito. Y ahí hay el debate, por supuesto, tratando de mostrar la complejidad. Termino con esto. Humberto Eco decía, toda pregunta compleja tiene una respuesta simple, pero esa respuesta simple siempre está equivocada. Entonces, cuidado con las respuestas simples, o sea, el TikTok no nos responde la complejidad de Oriente Medio, pero una charla de hora y media agradable como esta, por supuesto Sí. que nos acerca un poquito a esa complejidad. Una charla de hora y media como esta es como cuando Cami decía que en lo más profundo del invierno aprendí que había en nosotros un verano invencible. Muchísimas gracias, Ya, hermano. gracias. Un Siempre. abrazo. Chao, saludos. Chao.